A continuación vamos a medir un circuito estable, el cual queremos a la salida una frecuencia de 5 kHz y que el ciclo de trabajo sea un 50%, el cual se va a cargar por una resistencia RA y se va a descargar por una resistencia de la misma magnitud. En el osciloscopio podemos observar que el periodo es aproximadamente 0.2 milisegundos y que está trabajando con un tiempo en alto de aproximadamente 0.1 milisegundos, dando así un 50% de trabajo. Ya que la frecuencia es el inverso del periodo, podemos dar por resultado que tiene una frecuencia de 5 kHz. Para la siguiente gráfica vamos a mostrar la señal de trigger con un circuito que está alimentado a la salida de la estable. Podemos observar que la señal de periodo es aproximadamente 217 microsegundos, es decir, 0.2 milisegundos. Procedemos a medir el circuito PWM evaluando con un voltaje de referencia de 3 voltios, el cual nos va a producir a la salida un cambio en el ancho de pulso. El periodo se mantiene con 0,2 milisegundos y podemos observar que el tiempo en alto es de 0,1 milisegundos. Procedemos a variar el voltaje de referencia a 5 voltios y vemos la diferencia que ocurre en el tiempo de alto. Es decir, el tiempo en alto es de 150 microsegundos y el periodo se mantiene. Podemos observar que el ancho de pulso va a aumentar por el cambio del voltaje de referencia. Podemos observar que lo mismo va a ocurrir para un voltaje de referencia de 7 voltios. Variamos la resistencia variable al 70%, el cual nos va a dar a la salida, en la gráfica del osciloscopio,
un voltaje en alto de 171 microsegundos. El periodo sigue manteniéndose, lo que va a aumentar es el ancho de pulso y el tiempo en bajo va a disminuir. Continuamos variando el voltaje de referencia a 9 voltios y podemos observar que el ancho de pulso varió a 194 microsegundos y el tiempo del periodo sigue manteniéndose de aproximadamente 215 microsegundos, disminuyendo así el tiempo en bajo. Para la última prueba del circuito vamos a evaluar variando la resistencia variable que está en un voltaje de referencia del 5,5. El mismo va a producir que varíe el RPM del motor. Para un 0% podemos observar que es aproximadamente unos 366 RPM y sucesivamente aumentando ese porcentaje vamos aumentando el voltaje de referencia y el mismo va a variar y va a aumentar su velocidad. Variando la resistencia a un 100%, es decir, a un voltaje de referencia de 10 voltios, podemos visualizar el RPM del motor que va aumentando rápidamente sus RPMs.